hablando de que las personas invierten más de 1 hora y media extra por día en el tráfico. Vamos a hablar del tránsito, ¿no? Porque se está pidiendo declarar en emergencia el sector transporte. Se presentará una moción para declarar en emergencia justamente este sector. Vamos a hablar con Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, AAP, para que nos cuente un poco por qué se necesita y por qué hemos llegado a sufrir un tránsito insoportable a cualquier hora del día. Bienvenido, señor Graña, a Exitosa. Buenas noches, Karina. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. ¿Por qué ustedes y muchas asociaciones más están pidiendo esta declaración de emergencia del transporte, ¿no? Han ido al Congreso de la República y están pidiendo, pues, que de una vez por todas se haga algo en el transporte. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, como bien mencionas, estamos atravesando una crisis sin precedentes en lo que se refiere al transporte y al tráfico, no solamente en Lima y Callao, sino en el Perú, ¿no? Estamos hablando de que hemos involucionado en los últimos 25 años, en vez de tener 6 líneas de metro, al menos 5 o 7 líneas de buses segregados y líneas de buses complementarios. Hemos pues caído en el transporte informal, en la micromovilidad, básicamente de colectivos, ¿no? Y algo de combis, y esto ha puesto obviamente a las ciudades más importantes del Perú en una situación prácticamente insostenible, ¿no? Estamos hablando de que las personas invierten más de 1 hora y media extra por día en el tráfico. Estamos hablando de solamente en Lima y Callao más de 20.000 millones de soles perdidos en competitividad de la ciudad a nivel anual, y tenemos una contaminación que mata a casi 10.000 personas por año, esto hecho por un estudio de la Universidad de Chicago, ¿no? Que habla de que el nivel de polución que tiene la ciudad de Lima y Callao es tan alto que obviamente tiene un impacto en la calidad de vida y inclusive en la expectativa de vida, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que hemos involucionado en términos de macromovilidad. No hay una buena gestión del tráfico, no tenemos semáforos inteligentes, tenemos felizmente una iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima que va a invertir toda la plata que le ha prestado sin cargo a retorno el Banco Mundial, justamente en esto que estamos conversando, en semaforización y gestión del tráfico, o sea que ahí hay una buena noticia. Pero hemos solicitado a través de la Alianza Empresarial con el Transporte Terrestre del Perú, que congrega pues a todos los transportistas de personas y mercaderías en el país, esta moción de emergencia, porque realmente necesitamos actuar a otra velocidad, ¿no? El país no puede seguir involucionando, no podemos llegar a estar totalmente paralizados porque vamos a perder ¿no? mucho más de lo que ya estamos perdiendo ahora, ¿no? Y esta hora y media extra por día en el tránsito se incrementa, por ejemplo, en Navidad, donde sentimos que todo es más lento en las pistas. Por supuesto, o sea, inclusive Navidad, bueno, es todo diciembre, pero basta que haya un concierto importante, un partido de fútbol importante, o inclusive hasta una marcha en algunas partes de la ciudad, o obras, porque ahora estamos también sufriendo, aunque digamos, debemos decirlo, las obras son importantes y hay que hacerlas, pero claro, no estamos bien coordinados, ¿no? Entonces basta que, por ejemplo, haya uno de estos eventos para que la ciudad prácticamente colapse, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estamos con la noticia de que el puente peatonal sobre la bajada Almendaris está paralizado, y eso pues hace que 3 o 4 distritos aledaños, entre Chorrillos, Barranco, Miraflores, sufran
una congestión prácticamente sin igual. Si a eso le sumas diciembre con fiestas, va a ser un caos terrible, ¿no? ¿Y qué es lo que se necesita? Porque entiendo que la moción de emergencia es para que los gobiernos locales, regionales, hagan algo, porque declarar en emergencia el transporte es para que se agilicen los procesos. ¿Qué se tiene que hacer desde el punto de vista de la asociación? O sea, mira, lo primero, y creo que ya esto ustedes lo vienen comentando de forma reiterada, es que el sicariato y el crimen organizado ha puesto en jaque al transporte, ¿no? O sea, hoy se vive una amenaza que es una amenaza de muerte. Los mismos choferes de nuestros asociados están sufriendo amenazas y asesinatos. Entonces, lo primero que debemos hacer en esta emergencia es poner una escuadrón, digamos, especializado que se infiltre dentro de esta situación y contenga esta terrible flagelo de crimen organizado que tiene pues en jaque al transporte público, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es realmente, por ejemplo, la línea amarilla. Se necesitan aproximadamente 500 buses, ojalá eléctricos o a GNV, a disposición de la ATU para que prácticamente de inmediato pueda ponerse esta línea que va de sur a norte a disposición de la población para que se trasladen en este corredor que va prácticamente desde Ancún hasta Pachacamac, ¿no? Eso, por ejemplo, se podría tomar una decisión prácticamente inmediata. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está comprometido y tiene toda la intención de poder poner este tipo de infraestructura a disposición de la Autoridad de Transporte Único de Lima y Callao, y eso, por ejemplo, podría ser una solución prácticamente inmediata. Lo otro es que tendríamos que revisar estos proyectos de infraestructura que se hablan, pues, por ejemplo, el anillo vial periférico de Lima, claro, pero estamos hablando que se terminaría en 10 años, ¿no? O sea, hoy día países como China, si hiciésemos un acuerdo de gobierno a gobierno, podrían venir y en menos de un año lo tienen listo, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando no solamente de cuestionar las formas como hacemos las cosas, sino realmente de darles una celeridad, porque el país ya no tiene cómo seguir esperando para que estos proyectos de infraestructura se den. De acuerdo. Entonces, lo que se necesita aquí es proyectos de infraestructura, anillos viales. Estamos atrasados en materia de modernizar la ciudad, hablando de Lima primero, porque si Lima está atrasada, las otras ciudades están mucho más atrás. Sí. No, mira, nosotros acabamos de estar felizmente en varios viajes de trabajo en Huancayo, en Arequipa, en Trujillo, en Cajamarca, y hemos constatado que esta misma situación la viven prácticamente todas las ciudades importantes del Perú. No hay un corredor, por ejemplo, en Huancayo, ¿no? Todo el transporte que viene trayendo mercadería, que viene trayendo, digamos, desde las diferentes partes de la selva baja y que atraviesan Huancayo, tienen que pasar por la ciudad de Huancayo. No tiene mucho sentido que eso sea así. Hay, por ejemplo, avenidas como la avenida Ferrocarril o la avenida Real que deberían de tener un corredor rápido con semáforos sincronizados, de tal manera que la población se pueda mover de un lado de la ciudad al otro sin invertir pues 50 minutos o una hora, ¿no? En una ciudad como Huancayo que podría recorrerse de este a oeste en no sé, pues en 20 minutos como máximo, ¿no? Entonces, cada una de las ciudades tiene su propia peculiaridad. Arequipa tiene lo mismo, pero realmente necesitamos que se ponga el transporte en emergencia y que además se tomen las decisiones de prevenir que se aprueben. Por ejemplo, hoy día en el Congreso la Comisión de Transporte tiene ya aprobado un grupo de proyectos de ley para hacer una ley
para formalizar el transporte informal y para formalizar a los colectiveros. Los colectivos han sido pues un mal necesario, pero no podemos pues ampliar y seguir involucionando y ampliar las facultades y formalizar el transporte, que sabemos que es altamente contaminante, inseguro y que además tiene pues implicaciones para la calidad y la seguridad del transporte de la gente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dar la celeridad a los proyectos de infraestructura y a las líneas de transporte masivo, ¿no? ¿Y qué es con qué se empezaría? ¿Ustedes han hecho algún tipo de análisis, proyecto que pueda más o menos orientar? Porque parece que en estos últimos años los gobiernos han estado despistados, desorientados, no saben qué línea tomar, no saben gestionar. Entonces, ustedes que conocen el sector y que son empresarios desde hace mucho tiempo y están conectados con el transporte, saben, por decir, qué anillos viales, qué carreteras son las que se necesitan principalmente aquí en Lima. Para empezar, ¿con qué se empezaría? Sí, por supuesto. Mira, yo te diría que parece lo más obvio, ¿no? Pero nosotros tenemos un puerto del Callao que si bien es bastante moderno, no tiene el acceso como debería de tenerlo, ¿no? Y hoy día estamos a punto de inaugurar en enero una ciudad aeropuerto, la ciudad aeropuerto de Jorge Chávez, la nueva ciudad, es más grande que Miraflores, y sin embargo no tenemos los accesos, y además los accesos confluyen, ¿no? Ahora la avenida Morales Duárez, la avenida Perú, se convierten en los dos accesos a estos dos grandes centros logísticos y de transporte de pasajeros aéreos. Se va a hacer un cuello de botella. Y lamentablemente las soluciones que tenemos son unos parches descartables, o sea, el puente de acceso, ¿no? Son unos puentes que no son, que implican, por ejemplo, una vuelta en U para poder acceder a ese puente. ¿Te imaginas lo que va a hacer, Karina, el transportarse al aeropuerto? Va a demorar horas, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener una ciudad aeropuerto de las más modernas de Sudamérica, y lo que vamos a recibir son turistas de empresas y de turismo para el Perú, que lo vamos a movilizar de la forma más precaria posible. Eso por ejemplo, es sumamente urgente, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que hacer, acelerar. Cuando tú preguntas qué es lo primero, yo diría, lo primero es la seguridad de los choferes. Lo primero es el aeropuerto y el puerto del Callao, y también asegurar que este puerto de Chancay, que acabamos de inaugurar acá en noviembre y que es probablemente uno de los elementos más importantes para el crecimiento del país en los últimos años, tampoco tiene la infraestructura que se había ofrecido hacer y que también tiene que priorizarse. Y sí, un punto importante, lo que usted me dice, es el aeropuerto, porque nosotros también tenemos como un sector clave y que debería estar mucho más potente y presente, es el turismo, y no podemos tener atracados a los turistas, empresarios, inversores, 1 hora, hora y media, 2 horas, 3, en las afueras del aeropuerto, ¿no? Y algo que usted me ha dicho y que me causa en realidad profunda preocupación es que la gente pierda tanto tiempo en el tránsito. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la solución para que los peruanos de a pie que utilizan el transporte público no se la pasen pues 2, 3 horas y además parados, apretados en el transporte público? ¿Qué se debe pensar? Mira, sí, o sea, mira, ahí esta lamentablemente no es una solución fácil ni simple, ¿no? Pero tenemos bastante claro que es todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Te lo repito y voy a tratar de ser lo más concreto posible. Tenemos que pasar de la micromovilidad a la macromovilidad. Metros, buses segregados, líneas de buses como la línea amarilla, la línea rosada, que todavía no existe, que es la que va al Callao, ¿no? Entonces, ese es un primer
Primer punto. El segundo punto es la gestión del tráfico, ¿no? Tenemos que tener un centro de gestión del tráfico, ojalá unificado, porque eso es lo que existe en muchas otras ciudades del mundo. Aquí, lamentablemente, entre Lima y Callao tenemos esta digamos, diferencia, pero actualizar, modernizar, ponerle la infraestructura de semáforos inteligentes es imprescindible. Y lo tercero es la fiscalización, ¿no? O sea, yo no sé si tú recuerdas, pero nosotros hemos pasado por procesos como, por ejemplo, el cinturón de seguridad o el alcohol y volante, campañas claro, en donde se hacía una fiscalización dio muy resultado. efectiva y que dieron muchos resultados. Entonces, lo que tenemos que movernos es hacia, oye, si uno, por ejemplo, hay un detalle que yo creo, Karina, tú debes estar igual que yo, muy familiarizada, y es que tenemos una cultura de bloquear el crucero, la intersección de dos calles, ¿no? Sí. Hay un semáforo, uno tiene en verde y uno ve que el espacio no da para uno cruzar e igual cruzamos y nos quedamos a la mitad de la calle, ¿no? Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que un recorrido de 15, 20 minutos se hace de 40 o de 50, simplemente porque cuando nos toca la verde no podemos cruzar. Entonces, desde la Asociación Automotriz del Perú y desde la Alianza Empresarial por el Transporte del Perú, estamos convencidos que tenemos que agremiarnos, agruparnos y hacer campaña. Pero la campaña no puede ser una campaña publicitaria, tiene que ser una campaña sobre la fiscalización tan necesaria que tenemos. Porque cuando se fiscaliza la gente entiende y la gente no quiere pagar multas altas. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ya estamos comprometidos, estamos en este proceso de desarrollar, digamos, campañas muy enfocadas, pero sobre todo en coordinación con las autoridades, con la SUTRAN, con la Municipalidad de Lima, con el AATU, para realmente para poder hacer lo que ya se ha hecho antes con éxito, ¿no? Que es, claro, lo que ya funcionó, repetirlo. Claro, educar a las personas de que, oye, no vivimos en una impunidad como para que te pueda pasar la luz roja y no te pase nada, o que no le dejes, por ejemplo, dar el paso al peatón. Aquí el peatón está totalmente devaluado e irrespetado, ¿no? Cuando la ley te obliga que si hay un peatón en un crucero peatonal, en una cebra, los vehículos estamos obligados a parar y a darles el pase correspondiente. Eso muy bien, en el Perú no se estila. No, y no se estila y hay que educar y reeducar si es que es necesario. Muchísimas gracias a Jaime Graña, que es parte de todas estas asociaciones que están pidiendo que se declare en emergencia el transporte porque hay demasiadas brechas por manejar, ¿no? Porque falta infraestructura, falta líneas de transporte público, falta evitar que la gente se pase la vida dentro de un bus para llegar a su trabajo o para llegar a su casa. Muchísimas gracias, señor Graña, por estar con nosotros. Dígame, sí, lo escucho. No, y una sola cosa, Karina, que es que realmente este cambio vamos a necesitar también de la ciudadanía, ¿no? Porque es un cambio cultural de exigirnos también los unos a los otros el respeto. Y de buena manera, no estamos hablando de violencia en absoluto, pero estamos hablando de que la gente en la calle tiene que entender que la calidad de vida de todos depende de todos nosotros, ¿no? Si alguien saca una direccional, pues hay que ceder el pase. Si uno ve un peatón en el crucero, hay que ceder el pase. Entonces, yo creo que también es dos dedos de frente, ¿no? Conciencia, sí, un poco de conciencia. La ley. Así que, nada, te agradezco muchísimo por este espacio. Gracias a usted. Y nuevamente mis saludos a todos sus oyentes. Gracias.